Periódico El Jurista, la noticia con opinión jurídica. Teniendo en cuenta la situación política por la que está atravesando actualmente Estados Unidos, tanto con el juicio político en contra del expresidente Donald Trump, el cual tuvo una semana decisiva, y la posesión de Joe Biden, el día de hoy nos acompaña el abogado puertorriqueño, profesor de Derecho, autor y analista político Rafael Cox. Doctor, bienvenido al periódico El Jurista. Placer, es un alto honor para mí aceptar esta convocatoria que ustedes me hacen, así que estoy muy honrado. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, entrando en materia, y más precisamente en el caso del expresidente Donald Trump, él es el primer exmandatario en ser enjuiciado y el primero en tener 2 juicios políticos durante su periodo como presidente. Esta semana fue una semana decisiva para todo este proceso que adelanta el Capitolio por el ataque ocurrido el pasado 6 de enero, en lo cual lo acusan por incitación a la insurrección. Doctor, desde esta etapa, ¿cuál cree usted que será el desenlace de todo este proceso? Bueno, en este momento lo que se está dando es un juicio político en el Senado de Estados Unidos. Conforme a la Constitución de Estados Unidos, los juicios políticos se escenifican en el Senado y los senadores, que son 100 senadores en el caso de los Estados Unidos, son 2 senadores por cada estado, hay 50 estados, por consiguiente 100 senadores. Ellos son los jueces y tiene que haber un veredicto de al menos 67 senadores para lograr una convicción. En el caso de Donald Trump, como usted aduce, ya no es presidente. Por consiguiente, la pena no es la destitución. La pena es la inhabilitación futura a poder volver a aspirar a posiciones electivas del gobierno federal o a ocupar posiciones de designación, de nombramiento, cualquier designación bajo el gobierno federal. Así que eso es lo que está en este momento llevándose a cabo en el Senado de los Estados Unidos. Pero esto es un juicio político, esto no es un juicio jurídico. Este es un juicio en donde los que deciden son los senadores conforme sus propios criterios, no conforme las reglas de procedimiento civil o procedimiento penal o las reglas de derecho probatorio. Esto es un tribunal político, es una pena política que no acarrea consecuencias penales, así que es un asunto muy puntual, eminentemente político. Doctor, pues lamentable hecho que generó preocupación, como fue el ataque al Capitolio, ¿qué repercusiones políticas y constitucionales le podría acarrear al actual gobierno estadounidense? Usted tiene 2 premisas en esa pregunta que ameritan consideración separada. Desde el punto de vista jurídico, pues ya usted ve que el FBI ha arrestado a más de 200 personas que participaron de ese motín. Esas personas se les radicó acusaciones, muchas de ellas ya han sido arrestadas y están en proceso de enjuiciamiento. Hay otras a las cuales se le va a formular acusaciones. Así que eso es con respecto a los amotinados, a los que participaron. Con respecto al presidente Trump, hay una investigación criminal en curso en Georgia con respecto a la posibilidad de que se le encuentre incurso en la comisión de delitos por presionar para que se adulteraran los resultados de Georgia. Eso es una investigación criminal que puede desembocar en una acusación criminal si la fiscalía en Georgia así lo entiende. Eso es un proceso a nivel del Estado, no a nivel del gobierno federal. Y está la dimensión más política, que tiene 2 vertientes fundamentales. Una de ellas con respecto al futuro político del presidente Trump, porque además del proceso de residenciamiento existe otra disposición constitucional, que es la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que establece que alguien que patrocinó, fomentó una insurrección en contra del gobierno federal no podrá ocupar posiciones ni a nivel federal ni a nivel de los estados. Eso
Claro, eso tendría que esperar a que Trump radicara una candidatura y alguien entonces pudiera levantar un pleito en contra, impugnando esa candidatura. Obviamente el expresidente no ha radicado aún una nueva candidatura porque el ciclo electoral de 2024 no ha comenzado. Eso es algo que podría darse más adelante. Así que el escenario que vive los Estados Unidos tiene ribetes jurídicos, pero tiene ribetes políticos. El otro ribete político importante es el futuro del Partido Republicano. ¿Cómo ese partido se reencuentra a sí mismo? ¿Cuál es el norte ideológico de ese partido? ¿Acaso el trumpismo es sinónimo de Partido Republicano o acaso el trumpismo es otra cosa? ¿Acaso el trumpismo ha cooptado el Partido Republicano? ¿Se dividirá el Partido Republicano si Trump no puede aspirar de cara al futuro? ¿Significaría eso entonces que el Partido Republicano se convertiría en un partido de minoría porque estaría dividido de cara al futuro? Se repetirán los esquemas que hemos visto en los países latinoamericanos, en donde se van erosionando los partidos tradicionales y van entrando en escena otros partidos. Permanecerá incólume el bipartidismo en los Estados Unidos, que lleva desde finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Son muchas preguntas importantes. ¿Podrá gobernar Biden de forma adecuada? ¿Qué va a pasar con los 72 millones que votaron por Trump? De alguna manera, Biden logrará tender puentes con ellos y gobernar un país que está más dividido que nunca desde la época de la lucha de los derechos civiles de los años 60 y 50 del siglo XX. Son preguntas difíciles. ¿Sigue siendo Estados Unidos la única potencia en el mundo? ¿Puede Estados Unidos aspirar a seguir siendo la única potencia en el mundo con esas divisiones internas tan agudas? Muchas preguntas. Claro que sí, doctor. Ya entrando en materia a la nueva administración de la Casa Blanca, a diferencia de Donald Trump, el presidente Biden desde su campaña ha defendido las banderas de los migrantes hispanos que residen en este país. A su consideración, ¿cómo cree que el nuevo gobierno mejorará la situación de los migrantes? Bueno, yo entiendo que desde que el presidente Biden llegó a Casa Blanca, aquel 20 de enero, él firmó toda una serie de órdenes ejecutivas y revirtió lo que había sido la política de Trump de separar a los niños de sus padres. Él tiene un compromiso firme con enviar al Congreso una medida legislativa con respecto a la reforma del sistema de inmigración en los Estados Unidos y de invertir específicamente en el desarrollo social en Guatemala, Honduras, El Salvador, para de alguna manera mitigar las condiciones que llevan a estas poblaciones a salir de sus países de origen. Claro está, el éxito o fracaso de las políticas de Biden dependen del Congreso, porque para reformar el sistema migratorio, para darle certeza jurídica a aquellos que tienen una residencia irregular en los Estados Unidos, tiene que haber una reforma legal. Y esa reforma legal solo se puede lograr si la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos así lo consienten. Y el Senado está dividido, como usted sabe, 50-50. Y en el Senado de Estados Unidos hay una regla antigua que establece que las medidas sociales económicas, la mayoría de las medidas para moverse a una votación en el hemiciclo requieren al menos el respaldo de 60 de 100 senadores. Los demócratas solamente tienen 50. Hacen falta por lo menos 10 u 11 para que el presidente Biden tenga la fortaleza política para poder encaminar su legislación. Así que Biden, por más buenas intenciones que tenga, confronta serios desafíos en el Senado de Estados Unidos para lograr la reforma migratoria que tanto él está buscando y que es la misma que buscaba el presidente Obama antes de Biden y que se interrumpió con todo este discurso racista, fascista del muro contra México y de la mano dura contra los inmigrantes, que se interrumpe en el periodo de Trump. Otra cosa que hizo Biden, para contestar a su pregunta, que de alguna manera refleja que tiene una visión distinta, no solamente de palabras, sino de acción, es que una de las primeras órdenes ejecutivas que firmó le puso fin al proyecto este del muro contra México.
Eso fue de las primeras medidas que el presidente firma por decreto presidencial, no porque tenga, ¿verdad?, unos poderes dictatoriales, sino porque había una legislación que el Congreso ya había pasado que autorizaba al presidente a hacer ciertos desembolsos y ciertos movimientos con respecto al muro contra México, y Biden simplemente le puso fin a eso. Así que definitivamente hay un cambio en el discurso, en la actitud, pero vamos a ver qué pasa en el Congreso. Doctor, ya que usted nombró al expresidente Barack Obama, en el momento cuando él ejercía su mandato, el presidente Biden trabajó en su administración y desde ese momento ha estado a favor de la paz. Esto trayéndolo a colación acá en Colombia, fue el mismo, pues el presidente Joe Biden, quien en una cumbre a la que asistió acá en Colombia en el 2018, le insistió al presidente Duque no renunciar al proceso de paz con las FARC y elogió como todo el proceso que estaban realizando. ¿Cómo cree usted que apoyaría este nuevo gobierno estadounidense a la implementación del acuerdo de paz que se hizo en el 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC? Bueno, a mí me parece como cuestión de umbral que el presidente Biden tiene un equipo de seguridad nacional y un equipo de diplomacia en lo que respecta a la América Latina y en específico a Colombia, que son muy conocedores de Colombia. Como usted sabe, el presidente Biden, uno de sus primeros nombramientos en el Consejo de Seguridad Nacional fue al compatriota suyo, Juan González, a cargo de la América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional del presidente. Así que a mí me parece que Biden está muy enterado de los asuntos en Colombia y evidentemente apuesta por la paz. Sobre el detalle específico de cuál va a ser el abordaje de ellos, ¿verdad?, la fiscalización de ellos, si se quiere, a que sea una paz que esté de acuerdo con las concertaciones, que sea una paz genuina, que sea una paz real, que sea una paz a largo plazo, pues veremos a ver. Yo entiendo que el presidente Biden va a tener una relación fuerte con el presidente Duque y que va a estar muy pendiente de Colombia por la importancia de Colombia en ese escenario geopolítico al lado de Venezuela, en el eje de Sudamérica, un socio comercial importante, ¿verdad? Hay un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia, y unas relaciones sumamente importantes, no solamente económicas, sino geopolíticas también. Y recordaremos las visitas del presidente Uribe al presidente Obama ya en el 2009 y las siguientes visitas del presidente Santos al presidente Obama y las relaciones que han existido y que existen con Colombia. Para Estados Unidos, a mí me parece que Colombia es un escenario sumamente importante en esta coyuntura. Doctor, sin salirnos de esta rama del acuerdo de paz, tras firmar el acuerdo de paz, se creó aquí en Colombia la Jurisdicción Especial para la Paz. Desde su percepción, ¿o qué percepción mejor tiene usted de esta justicia transicional? Caramba, yo soy muy respetuoso de los procesos internos de los países vecinos. No me gusta, ¿verdad?, como extranjero opinar sobre los asuntos que le competen a los nacionales de Colombia, por quienes siento un cariño extraordinario, es un pueblo hermano. Y todo aquello que conduzca a la paz sin impunidad, a una paz que realmente sea verdadera, a una paz en donde realmente se creen las condiciones para una sana convivencia, un desarrollo económico, pues me parece que en ese sentido lo veo bien. A mí me parece que lo fundamental es que los acuerdos se cumplan y que no se utilicen como subterfugios para violentarlos y de alguna manera dar la impresión que se están cumpliendo los acuerdos cuando en efecto no se están cumpliendo, ¿no? Y yo entiendo que hay un debate importante en la sociedad colombiana con respecto a la conformación de esa paz. Existe un debate importante jurídico con respecto al alcance de esa jurisdicción especial, pero esos son asuntos que están mucho mejor en las manos de las instituciones jurídicas, ¿no?, y legislativas de la República de Colombia. Claro que sí, doctor. Bueno, ya saliéndonos hacia Venezuela, que es un país en el que ha estado en crisis desde hace varios años, es de conocimiento público que el presidente Joe Biden reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela
y a Maduro como un dictador. Desde la perspectiva internacional, ¿cuál cree usted que serán los pasos a seguir de la nueva administración de la Casa Blanca respecto a la situación que está viviendo actualmente Venezuela? Eso es una gran pregunta, yo creo que es una pregunta bien compleja. Yo entiendo que el presidente Biden tiene en este momento muchos fuegos que apagar en el tema de relaciones exteriores. Y dentro de las prioridades de Biden de los primeros 100 días, los primeros 6 meses, yo entiendo que quizás Venezuela no está ahí. Yo entendería que Biden va a querer en primer término restablecer las relaciones sólidas con Europa, particularmente con los aliados históricos Inglaterra, Francia, Alemania, restablecer la presencia de Estados Unidos en Europa, en la OTAN, tratar de ver qué se va a hacer con Irán, qué se va a hacer en el caso de Rusia, que tiene en este momento un estallido político y social importante, cómo se maneja la relación con China y cómo se brega entonces en Centroamérica para evitar el oleaje migratorio y para evitar que estas bandas criminales se aprovechen de las comunidades más necesitadas de Centroamérica, que eventualmente dan a parar a los Estados Unidos. El escenario de Venezuela obviamente es importante para el presidente Biden, pero como le repito, existen tantos otros temas que yo veo difícil que Biden atienda ese asunto inmediatamente. Claro está, Estados Unidos tiene también una posición difícil de no verse como que está imponiendo una solución en Venezuela. Hay que crear las condiciones para que el pueblo venezolano, incluyendo la diáspora venezolana, posiblemente hay más venezolanos en el exterior de lo que hay en Venezuela, puedan ellos mismos articular procesos que desemboquen eventualmente en una transformación política en Venezuela. Y eso a su vez está triangulado al tema de Cuba. ¿Qué va a hacer Biden con Cuba? ¿Va a regresar a la política de Obama o va a mirar de forma más crítica al gobierno cubano y a exigirle más al gobierno cubano a cambio de una apertura? Una pregunta importante, ¿Biden va a buscar el fin del embargo por parte del Congreso? Quizás este es el mejor momento para buscar el fin del embargo contra Cuba porque la Cámara y el Senado están en manos demócratas. Sería más fácil ahora, porque eso requiere acción del Congreso. Y entonces, si Biden se mueve en el tema de Cuba, eso posiblemente tenga un impacto importante en el tema de Venezuela. Es un tablero de ajedrez complejo. En el caso del presidente en funciones, ¿verdad? Juan Guaidó, me parece que sigue siendo la persona que Estados Unidos, desde el punto de vista diplomático, reconoce como jefe de gobierno y la mayor parte de los países europeos. Obviamente, Guaidó y su figura a nivel internacional han sufrido una enorme erosión. No se le ve en control ni siquiera de la oposición de forma centralizada. Existen distintos voceros de la oposición. Y en ese sentido, si la oposición se fuere a fragmentar más todavía, pues entonces las posibilidades de lograr una salida en Venezuela van a ser mucho más difíciles. Hace falta una oposición unida, una oposición coherente, ideológicamente coherente, y del punto de vista de un liderato coherente para hacerle frente a lo que ha sido después de todo un régimen que ha rebasado las expectativas en términos de su fecha de expiración. Muchos los daban por muertos en febrero del 2019 y han sobrevivido en una situación sumamente difícil. Así que Venezuela obviamente es una situación sumamente triste, ¿verdad? Para el heroico pueblo venezolano, ¿verdad? Haciendo alusión a lo que es el himno de Venezuela. Muy lamentable la situación que atraviesa hoy ese pueblo, un pueblo heroico. Doctor, ya que usted toca el tema de Cuba, recientemente el expresidente colombiano Juan Manuel Santos le pidió al presidente Biden revocar la designación de Cuba como patrocinador del terrorismo, una polémica que surgió antes de que el presidente Donald Trump saliera del poder. ¿Usted cree que Biden procedería ante esta solicitud del exmandatario? No, yo entiendo que esa solicitud no se sostiene. Yo entiendo que podemos diferir del gobierno cubano, y yo difiero del gobierno cubano con respecto a su conformación ideológica de lo que debe ser un gobierno, ¿verdad? La postura que asumen
con respecto al comunismo, con respecto a la constitucionalización única del Partido Comunista, con respecto a la lentitud en la apertura política, respaldo las manifestaciones del movimiento San Isidro, pero no puedo de alguna manera permanecer callado ante la tentativa de incluir a Cuba como Estado patrocinador de terrorismo. Yo entiendo que eso no se sostiene. Yo creo que el presidente Biden y su equipo no deberían de transitar por ese camino. O sea, ¿cómo es posible que Estados Unidos haga eso con Cuba mientras mantiene relaciones con Vietnam, con Myanmar, en donde la semana pasada hubo un golpe de Estado? La presidenta constitucional está detenida, en donde no se sostiene, tiene relaciones diplomáticas con Rusia, que persigue y encarcela a la oposición política, pero entonces le va a cerrar las puertas a tener al menos algún tipo de conversación con Cuba. Yo creo que eso sería contraproducente para los intereses de Estados Unidos en la región, hacer una determinación como esa contra Cuba. Diferimos de Cuba, pero eso no da óbice a respaldar el planteamiento que hace el expresidente Santos en esta coyuntura. Doctor, finalmente, uno de los temas que ha generado gran polémica entre los juristas de acá de Colombia es el proceso de extradición con Estados Unidos, el cual pues no está reglamentado formalmente, pero pues el gobierno lo realiza bajo algunas actas de acuerdo. ¿Qué opinión le merece a usted este tema? Eso es un tema histórico en el caso de Colombia, es un tema que ha perseguido a Colombia por muchas décadas, que es el manejo de lo que es el régimen de extradición. Yo entendería que ese es un asunto interno de Colombia. Colombia tiene las herramientas constitucionales para negociar con Estados Unidos un tratado de extradición, tiene las herramientas para estatuir a nivel constitucional la normativa, la reglamentación, y eso es algo que en el ejercicio de su soberanía los colombianos tienen que decidir si quieren entrar en un acuerdo, en un tratado de extradición con los Estados Unidos y cuál sería el alcance de ese tratado. Los tratados de extradición son comunes, han existido por siempre. De hecho, la Constitución de los Estados Unidos, que es del siglo XVIII, hace mención a la figura de la extradición. Es una figura antigua en el derecho público y es algo que le compete fundamentalmente a los colombianos decidir cómo quieren estructurar un régimen de extradición con los Estados Unidos o con cualquier otro país. Y eso es algo que los colombianos tendrían que determinar. Vale, doctor, muchísimas gracias por estar nuevamente en el periódico El Jurista y le deseamos un feliz día. Igualmente, Jessica, muy amable.